noches. Bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán conduciremos hoy por la noche. Carmina, un gusto en saludarla. Buenas noches. Igualmente, Mariana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, bien para hacer inicio de semana. ¿Y la suya? Pues bien, la verdad es que ya en lo último del año. Ah, sí, pero con la intensidad de trabajo y cantidad de todavía de cosas que entregar no parece. Pero bueno, es la nueva normalidad. Hoy por la noche tenemos un tema que ha sido noticia durante todo el día y ha abierto un debate que la verdad para muchos es un debate silencioso, pero que es importante realizarlo. Nos vamos a referir al aporte que recibe el deporte guatemalteco, tanto en su vertiente institucional, me refiero a la parte que le corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes, pero en particular, y eso es el tema de hoy por la noche, los aportes que se recibe el deporte federado y que, pues bueno, como lo decía, ha sido objeto de una amplia discusión hoy por la noche. Esto a partir de una nota de prensa que cuestiona el destino de los recursos. En términos generales, estamos hablando que en los últimos años se han recibido alrededor de 2.700 millones de quetzales y el cuestionamiento es en qué se ha gastado ese dinero. Una fuente principal de esta información, el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado, que solo refleja números, olvidándose que existen otras formas de analizar esto, por ejemplo el CIGES, donde se puede encontrar más detalle. Pero bueno, eso es parte de lo que estaremos discutiendo. Para hablar de este tema, tenemos dos invitados. Le damos la bienvenida a Álvaro Fortuny López, es un nadador olímpico guatemalteco que participó en este siglo en 3 Olimpiadas y que conoce al interno cómo funcionan las cosas. Y también le damos la bienvenida al profesor Carlos Rosales, entrenador de fútbol. A ambos, gracias por haber aceptado la invitación de Canal La Antigua. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Bien, iniciamos con Álvaro Fortuny. Bueno, no sé si a usted le sorprendió este reportaje, esta noticia, este debate que volvió a abrirse, recordando que todavía algunas de las autoridades del deporte nacional todavía no han tomado posesión, mañana deberían de tomar posesión, pero como mucho en Guatemala ya está judicializado y hay incertidumbre. Pero bueno, Álvaro Fortuny, cuéntenos su experiencia y qué tanta credibilidad o veracidad tiene los datos que se publicaron hoy. Pues sí, siempre ha sido un tema espinoso el tema de cómo se invierte el dinero en el deporte en Guatemala. No es un tema fácil, ¿verdad? O sea, mucha gente cree también que si se invierte el dinero, inmediatamente vamos a tener resultados y la verdad que como todo en la vida es parte de un proceso, ¿verdad? Y muchas veces en Guatemala no tenemos esa continuidad y eso es lo que nos afecta muchísimo, ¿verdad? En mi época, es increíble cómo ha cambiado, pero estábamos mucho peor, ¿verdad? O sea, yo lo miraba a nivel Comité Olímpico, pues sí ha cambiado para bien, digamos, el tema del Comité Olímpico específico, instalaciones y cosas que en mi época eran un hito, ¿verdad? Que si tuviéramos alguna buena instalación. Como les digo, siempre es un tema complicado. También en un país con la pobreza que tenemos, hay veces que la gente cuestiona, puchicas, nos podemos gastar tanto plata en deporte cuando hay gente que está muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces siempre es un tema complicado. Gracias. Señor Rosales, en su experiencia, ¿cuál es su impresión y lo que usted ha podido ver sobre esta asignación de fondos, este presupuesto, estos gastos y lo que es el desempeño de los atletas? Bueno, muchas gracias. La verdad es de que para mí es un honor y un gusto conversar sobre este tema. Históricamente tengo que ver en esto. Formé parte de la comisión que se integró en el año de 1985 para la constituyente. Yo representé al general Óscar Humberto Mejía Víctor, que era el jefe de Estado, ante la constituyente, ante los grupos de trabajo. Y me recuerdo muy bien de que en ese grupo pues estábamos Rolando Castro, el profesor Gordillo, Don Tito, el ingeniero García Serrano, el doctor Alejandro Yamatei, igualmente Willy, que una de las grandes personas que también participaron mucho dentro del
Willy Calvin Tuján, y con ese grupo lo integramos y su servidor, y se formuló al Congreso que a la constituyente que se le debía dar un porcentaje. ¿Por qué? Porque la Confederación Deportiva Autónoma recibía únicamente como 500,000 quetzales al año, no se puede imaginar. Igualmente recibía la Dirección de Educación Física como unos 40,000 quetzales al año. Y le pudiera decir qué recibía cada entidad. Entonces nos pusimos de acuerdo con quien presidía en esa época el Congreso, Ramiro de León Carp, y negociamos darle ese porcentaje al deporte. Yo le quiero decir que en resumen me siento decepcionado. ¿Por qué razón? Porque en la ley la dejaron tan abierta y la han venido modificando y modificando y modificando. Desde el 76 han venido manejando ese tema. Entonces la ley orgánica de la CDG se convirtió en una de las partes fundamentales de la ley del deporte. Entonces eso viene yo no digo a corromper, sino que a desarticular totalmente el espíritu de esos fondos que nosotros logramos en la constituyente para el deporte. Se creó el Ministerio de Cultura y Deporte, soy uno de los artífices de esos proyectos, igualmente para el deporte y la educación física, porque yo soy maestro de educación física. Se pelearon esos porcentajes, pero me da tristeza esencialmente que se ha convertido en una burocracia. Entonces, eso le está haciendo un daño terrible. Solo para que usted vea, antes la comisión técnica del Comité Olímpico era ad honorem. La presidía el profesor Ernesto Millán y su servidor y otro grupo de connotados deportistas, y era ad honorem. La mayor parte del recurso iba para los deportistas olímpicos, para los deportistas de alto rendimiento. Lamentablemente ahora se cambió totalmente. Usted encuentra el Comité Olímpico y tiene una burocracia exagerada, totalmente exagerada, y no digamos la CDG. Entonces los recursos se han dilapidado. Fíjese que desde el año 1944, desde que se constituyó la vía olímpica en la revolución, ya se puede imaginar usted, después el general Lucas construyó más de 22 complejos deportivos en el Plan Maestro. Le pusimos un impuesto al cigarrillo y a los licores. Le estoy hablando más o menos en el 74. Y ahora no se ha construido absolutamente nada, pequeños remozamientos, pero no tenemos en infraestructura. Yo le diría que no hemos avanzado ni siquiera un 3%. Y ahí me da tristeza cuando veo yo los números, que yo los he hecho particularmente, más de 2.700 millones, es un montón de plata. Y la Profesor verdad Rosales, es que los resultados no son correctos. Profesor Rosales, de su respuesta me llaman mucho la atención y gracias por compartir esa parte de la historia que muchos olvidan. Y en particular yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo diferente que ustedes pensaron cuando lograron introducir ese artículo en la Constitución Política de la República en cuanto a reservar y entregar un porcentaje de los ingresos ordinarios del Estado al deporte? Y la ley rectora, la Ley Nacional del Deporte, vigente desde 1997 y como usted bien ha dicho, con algunas reformas. No hay que olvidar de que en el Congreso hoy, en este momento, hay una nueva propuesta de ley nacional. Pero explíquenos dónde están esas grandes diferencias, dónde quedaron las ideas originales con lo que actualmente está sucediendo, profesor Rosales. Fíjese que es bien fácil, solo lee usted la ley del deporte, el encabezamiento, y ahí usted ve que están planteados los objetivos, las metas y los propósitos, y las políticas ahí están establecidas, pero ninguna de ellas se cumple. ¿Sí? El fomento al deporte nacional, el estímulo y el desarrollo al deportista, un apoyo decorativo, dice, para los atletas de alto rendimiento. Fortuny es víctima de eso, pues. Igualmente yo lo sufrí como deportista de alto rendimiento. No hay apoyo. ¿Por qué razón? Porque los recursos se desviaron y nosotros para eso, todos los que yo le leí somos deportistas, todos. Willy Calvin, boxeador, el profesor Gordillo, voleibolista, etcétera, etcétera, todos. Pero nuestro objetivo era que esos recursos fueran para fomentar, por ejemplo, el deporte escolar en la niñez. Mire, si no hay deporte escolar,
usted no tiene deporte de la juventud ni desarrollo. Ahí está, ese es el tema. Y la misma ley del deporte lo plasma perfectamente, es para promover el desarrollo y el fortalecimiento y la salud y todos los aspectos básicos que norman la educación física y el deporte no federado que se constituyó dentro de la nueva ley. Y usted ve, eso no se cumple. A mí, en lo particular, le quiero decir que a mí me enoja cuando yo veo que los directivos se despachan con la cuchara grande y hay quienes tienen contratos en la CIAG y en el Comité Olímpico ganando una plata que yo nunca en mi vida la vi. Tal vez como entrenador profesional la vi, ¿verdad? Pero ahí usted si no gana, lo sacan, pues ahí usted tiene que tener resultados en la mano. Pero, lamentablemente, ese es uno de los grandes problemas. Se perdió la brújula y el sentido de esos recursos que nosotros con tanto esfuerzo convertimos. Fíjese que está en la Constitución de la República, en ningún país del mundo está el aporte constitucional. Solo lo tiene la Universidad de San Carlos y el deporte, nada más. Lea usted bien la Constitución y los consejos de desarrollo y la parte fundamental del desarrollo económico del país. Pero ahí está el tema. Señor Fortuny, usted comentaba en la respuesta anterior que le dio Mariano y ahora atando, uniendo más bien lo que dice el profesor Rosales. Es cierto, aquí en Guatemala hay mucho lo que se conoce comúnmente como cangrejo, que critican todo y por qué las asignaciones deportivas. Sin embargo, el deporte es mundialmente, se sabe, es confirmado, o sea, es algo real que ayuda a los jóvenes a sacarlos de la violencia, de la delincuencia, darles otra oportunidad, rehabilitación para chicos que están en ambientes donde hay consumo de drogas, etcétera. Y si no se les está apoyando, si desde niños en las escuelas no se está incentivando eso, con un presupuesto que esté llegando directamente al beneficio de esta juventud, estamos perdiendo mucho, ¿no cree usted eso? Señor Fortuny. Sí, perdón. Sí, por supuesto. O sea, ese es el gran éxito de Estados Unidos, que el deporte estudiantil o escolar es muy fuerte. Y entonces también si queremos llegar a tener talentos y campeones, comienzan desde ahí. En Guatemala el problema es que los colegios hacen cero trabajo deportivo. Realmente no pasamos de que la educación física 1 hora al día y sea un mamarracho que juega medio fútbol y otro deporte, voleibol, pero no tenemos una formación real, ¿verdad? Y hablándolo, si queremos llegar a gente que le llegue al Comité Olímpico y a ver Juegos Panamericanos Junior, Juegos Panamericanos Mayores, Juegos Olímpicos, no tenemos eso en Guatemala. Realmente ese es el grave problema del deporte guatemalteco, que las opciones son muy pocas. Estados Unidos tiene una estadística de mi época. Imagínense que hace de 10,000 nadadores competitivos salía uno para Juegos Olímpicos. Estados Unidos tiene 100,000, 200,000 nadadores competitivos. Entonces imagínense las oportunidades de nosotros como país, que al final, como les digo, el colegio no contribuye con nada, es más, pone trabas para los niños que son atletas, no les hacen concesiones especiales por exámenes que tienen que viajar a competir, sino más bien los tratan como haraganes, ¿verdad? Entonces, todo eso nos resta para ser competitivos. Y a pesar de eso, en Centroamérica somos todavía líderes, pero obviamente tenemos una población deportiva más grande que los otros países de Centroamérica, pero esa es una gran parte del problema de Guatemala, ¿verdad? Que los colegios no hacen su parte y debería de ser mucho más incentivado, ¿verdad? Definitivamente. Álvaro Fortuny, deseo refrendar las palabras de Carmina porque me hicieron recordar algo que en su momento fue muy famoso y que creo que se ha perdido, y es aquel dicho de un comentarista deportivo: un deportista más, un delincuente menos. Esto solo para apuntalar lo importante que es el deporte desde niños muy pequeños hasta los adultos mayores de la tercera edad. Pero esto, como digo, solo me lo trajo a la memoria y lamentablemente se ha perdido. Ojalá se pudiera recuperar este tema. Pero Álvaro Fortuny, usted que vivió el ciclo olímpico y es parte de la crítica que se hace,
es de que el Comité Olímpico Guatemalteco no da los apoyos suficientes, que cuando viajan las delegaciones en todos el ciclo olímpico, muchas veces son más las personas administrativas, acompañantes de protocolo, que los entrenadores y los deportistas mismos que merecen más apoyo. ¿Es eso lo que sucede? ¿Es eso lo que sucedió? ¿Sigue eso vigente? ¿Y por qué se permite de que efectivamente, y no se denuncia cuando se conforman las delegaciones, esa situación anómala, si usted no lo puede confirmar? Sí, para comenzar, cabal, solo para terminar lo que mencionó de un deportista menos, un delincuente menos, no, un deportista más, perdón. Realmente el deporte es una enseñanza de vida, ¿verdad? Realmente a uno lo vuelve una persona disciplinada, una persona con metas, lo prepara para la vida uno, ¿verdad? Porque en el deporte no solo ganamos, también aprendemos a perder. Y también saber lidiar con la derrota es importantísimo en la vida, ¿verdad? Entonces, aparte que también en países europeos tienen estudios que los deportistas, pues obviamente les sale más barato al Estado porque son personas más jóvenes y más sanas, entonces no van a usar, por ejemplo, los servicios de salud como una persona que es sedentaria, que no hace absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, el deporte contribuye a mil maneras a hacer mejores a las personas, ¿verdad? Ahora, viniendo al tema de lo del ciclo olímpico y todo este tema, yo creo que hay que separar hay tres ramas, ¿verdad? Hablando ya de ciclo olímpico, está CONFEDE, está Federaciones Nacionales y está Comité Olímpico Guatemalteco, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el talón de Aquiles del deporte guatemalteco son las federaciones nacionales, que con muy pocas excepciones todas son un desastre auténtico, ¿verdad? No llega la gente más capaz, sino llega la gente porque tienen los conectes, porque tienen el compadrazgo con las asociaciones deportivas. Y entonces desde ahí comenzamos mal, ¿verdad? Comité Olímpico en mi época no era tampoco excelente. Yo sí veo la diferencia ahora. Obviamente yo estoy fuerísima del deporte competitivo, pues, pero sí veo las diferencias de un comité olímpico actual a un comité olímpico de hace 20 años, ¿verdad? Yo creo que se han tecnificado mucho más y los resultados se han visto, ¿verdad? Yo creo, como les digo, CONFEDE, creo que la responsabilidad es un poquito más de CONFEDE y de federaciones. Federaciones son un desastre, ¿verdad? Por lo menos en mi deporte, la Federación Nacional ha sido un desastre siempre y sigue siendo un desastre. Entonces, mucha gente se decepciona, ¿verdad? O sea, porque al final, para uno llegar a Juegos Olímpicos en estos países, ahora, o sea, la federación no le ayuda tanto a uno, entonces el esfuerzo es de los papás. Ya cuando uno se vuelve bueno, pues lo agarra el Comité Olímpico y entonces ahí es más fácil porque el Comité Olímpico al final, mucha gente confunde eso y eso sí hay que aclararlo, que el Comité Olímpico agarra solo la gente que ya está para Juegos Panamericanos, o sea, no agarra gente de Juegos Nacionales, no agarra promesas. El Comité Olímpico agarra atletas formados, atletas que tienen una proyección para Juegos Olímpicos, por ejemplo, o Juegos Panamericanos. Entonces, como les repito, el tema es las federaciones nacionales. Yo sí creo que ese es un tema espinoso, es un tema que hay que cambiar las elecciones de las federaciones. Siempre estuvo. En mi época llevaban secretarias y todo a Juegos Olímpicos, pero en mi experiencia no fue que llevaban mucho más administrativos que deportistas, ¿verdad? Yo creo que muchas veces también la gente cabal, como cangrejos, criticamos mucho, pero yo sí siento que Comité Olímpico hace un buen trabajo ahora. Hoy por hoy lo hace muy bien. Debemos de cambiar CONFEDE debe mejorar un poco tal vez. Instalaciones, mucha gente dice que instalaciones Guatemala no tiene. Yo pienso que no tenemos malas instalaciones realmente. Necesitamos invertir más en el material humano, en el personal humano, en los entrenadores, capacitaciones. Estados Unidos, por ejemplo, lo que los hace mejorar a ellos es que tienen entrenadores que son los que inventan
los sistemas de entreno, y necesitamos entonces mandarlos a capacitar con esos monstruos, ¿verdad? Para que ellos vengan y después entrenar aquí a nuestros deportistas, que nosotros tenemos buenos deportistas. Solo necesitamos moldearlos, hay que meterle mucho a la tecnología, a la nutrición, a las pesas, ¿verdad? Pero tenemos que seguir vigentes con los nuevos sistemas de entrenamiento, porque muchas veces estamos entrenando ahora con sistemas de entrenamiento que eran buenos hace 15 años, ¿verdad? Entonces necesitamos actualizarnos, ¿verdad? Y eso requiere también plata, ¿verdad? O sea, no hay una respuesta fácil de decir, vamos a invertir cierta cantidad de dinero y vamos a sacar 20 medallas de oro. No es tan así, ¿verdad? Es un tema más complejo, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos organizarnos un poquito más. Profesor Rosales, escuchándolo usted al señor Fortuny, vemos que hay problemas serios en las federaciones. ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Es un tema de que se puedan rendir mejores cuentas de lo que está sucediendo con este dinero? ¿O es cambiar totalmente el sistema como está estructurado de forma que se reviva todo, profesor? Yo diría que habría que cambiar completamente el sistema de votación de las federaciones. En el sentido de que los que deberían de votar, obviamente no puede votar cualquiera, pero deberían de votar por lo menos los nadadores federados con cierto nivel, que al final son los que se van a beneficiar de una buena administración, ¿verdad? Se oyen muchas quejas, ¿verdad? Que al final se quejan de que no los apoyaron, pero las encargadas de gestionar y de facilitar ayuda para sus deportistas son las federaciones. O sea, a mí me parece increíble que no somos Estados Unidos para que, por ejemplo, le voy a hablar de mi deporte, pues la Federación de Natación, que tiene que gestionar ayuda para 300 nadadores. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente son 4, 5, 6, 7, 8. Entonces deberían de velar al 100% por los intereses de esos deportistas, pero no lo hacen. Entonces, yo creo que, como les digo, deberíamos de eliminar las asociaciones deportivas. O sea, el tema del voto para ellas y que voten los atletas. Porque entonces sí va a haber una verdadera incidencia y la federación de veras se va a preocupar por hacer un buen trabajo por sus atletas, porque si no, no van a salir reelectos otra vez, por ejemplo, ¿verdad? Gracias. Profesor Rosales, me gustaría escuchar su opinión con respecto a esto, por favor. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Ya lo hicimos ahora que se reformó en la Federación de Fútbol. Pero el tema es que las federaciones, ahí está como yo digo que es como el parche que hay que componer, porque la estructura de participación electoral está en manos de los propios. Eso es como que yo me quisiera, ¿cómo le quisiera decir? Investigarme a mí mismo, pues eso no es posible, que yo me evaluara a sí mismo. Entonces el problema de las federaciones es su estructura. Vea, por ejemplo, la Federación de Fútbol no completa sus 22 asociaciones y sus 340 asociaciones municipales. No las tiene, no las integra, ni siquiera integra en cada una. Por ejemplo, si tiene 17 municipios, tiene que tener por lo menos la mitad, y no las tiene. Y lo mismo le pasa a todos los deportes. Que el problema grave es que las federaciones no están bien constituidas por el problema electoral. Entonces la reforma de la ley debe de ir ahí. Que deben de votar los atletas, los cuerpos técnicos, pero no como lo que están haciendo, lo que se hizo, pues, ¿verdad? Que se recetan siempre en el fútbol, ¿verdad? Pues ahí pongo yo el ejemplo grave, ¿verdad? Votan los 22 presidentes de las asociaciones, votan los 12 equipos de la Liga Nacional, tiene unos votos la tercera, otros votos la segunda y otros votos la primera. Y los entrenadores los entrenadores, 3 votos. Los árbitros, 0 votos, tienen un voto pero no participan porque no están organizados. Entonces la ley debe tener cumplimiento y debe haber una sanción. Si no se integra el quórum como es para la elección, no debiesen haber elecciones. Entonces eso es lo que le pasa cuando se eligen los comités, el Comité Olímpico y la CBAG.
lo mismísimo. Lo eligen los 22 representantes de las asociaciones departamentales. Y esos mismos votan para el Comité Olímpico, ya se pueden imaginar usted. O sea, hay que reformar eso, pero cuando uno mete las manos y habla que el profesor esté en contra de la democracia del fútbol, no, hombre, no es eso. Yo creo que deben hacer un poquito de reflexión, respirar profundo los directivos y estar abiertos al diálogo, pues. Y ahora siento yo que la Comisión de Deportes del Congreso debe responsablemente hacerle la reforma a la ley. Y todos hemos tenido experiencias, así como Cortento. Yo tuve la gran oportunidad de ser egresado de una de las universidades más prestigiosas del deporte en Colonia y en Berlín, en Alemania. Una experiencia de más de 40 años en mi deporte y en el deporte nacional, a estar en el Brasil, estar en muchos países y conocer la intimidad de esos países, los Estados Unidos, la Argentina, Francia, Inglaterra, Italia, son otras verdades, pues. Y aquí nosotros no vamos a salir adelante porque la inversión está mal. ¿Por qué? Porque la educación física, la parte que va a la educación física, debe desarrollarse directamente a ese aspecto para tener mejores valores. Don Miguel Ángel Ordóñez es el de la mágica frase, ¿verdad? Un deportista menos decía, un deportista más, un delincuente menos. ¿Por qué? Porque era la forma de motivar a las autoridades en esa época que deberían invertir en el deporte. Entonces, el general Lucas le puso ojo a eso y se le creó el impuesto a los licores y al cigarrillo. Y ahí se hicieron todos esos complejos deportivos. Pero mire usted, no los mejoran, no los modernizan. Entonces, el proyecto grave que tiene Guatemala son instalaciones deportivas y recursos humanos que no están capacitados, como decía Álvaro. Hay que ir a capacitarse, deben salir los guatemaltecos a capacitarse al exterior para tener un buen nivel académico, para que en el aspecto científico, técnico y metodológico tengan la suficiente capacidad de poderlo aplicar. Y en los atletas de alto rendimiento, el Comité Olímpico debe de atender todos los procesos. Fíjese que un atleta olímpico hoy en día es a los 7 años en la gimnasia, en la natación igual, en el atletismo igual, en muchos deportes de alto rendimiento. En su competencia internacional no comienza como en el fútbol a los 17, a los 18 años, como en el voleibol, como en el box. O sea, cada deporte tiene su propia filosofía y su propia integración, su propia metodología. Entonces, científicamente, hay valores que hay que ponerle atención. Mire, la Academia Olímpica y la Academia Deportiva de la Federación, ahí está. No tenemos el Centro de Educación Superior Olímpico, no existe. No existe el Centro Superior de la Academia Deportiva del Deportista de Alto Rendimiento, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque las federaciones no desarrollan esos temas. Pero, zapatero a tu zapato y soldador a la soldadura. El problema es de que estamos mal constituidos. Dice, que tenga experiencia de 10 años de ser dirigente. No, hombre, que conozca el deporte. Debía de haber un decálogo que debía de cumplir, pero documentarlo. No te van a dirigir lo que no conocen, como si usted me pusiera a mí a dirigir el Hospital Nacional. Lo voy a defender porque no soy médico, pues, no soy especialista. Profesor Rosales, era el problema de Guatemala. ¿Sí? En cuanto a lo que usted aseveró de la Universidad del Deporte de Colonia, pues me consta, solo puedo confirmar lo que usted dijo, pero hay algunos que dicen que el problema sustantivo del deporte es su diseño organizacional y estructural, porque sobre todo en el tema de la CDAG, es un virreinato con un montón de reinatos abajo y que se convierten en total autonomía sin darle cuenta a nadie, y muchas de las personas ahí involucradas sencillamente se aferran y generan todo un ciclo de corrupción, de compadrazgos, y al final los beneficios no llegan a los deportistas. ¿Acaso no lo que no tenemos que cuestionar, y de aquí separo totalmente el Comité Olímpico Guatemalteco por la Carta Olímpica, que es un compromiso internacional, sino la autonomía tan amplia que se le dio a la CDAG y a las federaciones para actuar sin rendición de cuentas, sin poder, sin que los deportistas tengan
algo que decir. ¿No está ahí el problema? Indudablemente, comparto con usted el criterio. El tema más importante es la ley. Hay que cambiar la ley, pero no hacerle parches. Entonces, está, por ejemplo, ahora dice la Comisión de Rendimiento de Cuentas. Esa es una simple comisión, pues, pero no tiene castigo. No dice que si usted no está cumpliendo los objetivos y las metas, usted tiene una sanción. No lo dice. Entonces, no lo hace. El Comité de Rendición de Cuentas debería estar integrado por los cuerpos técnicos, por los atletas y por la gente que participa dentro del sector, pero no es así. No le digo, pues, ellos mismos se autocalifican. Ahora la Contraloría de Cuentas es fácil, ¿va? Ellos solo llegan a mirar que una factura está hecha con el gasto que se hizo en la licitación o en la cotización. Eso lo hace la Contraloría. Pero la meta objetivo del valor del rendimiento no se hace. No se hace, entonces hay que reformar la ley. La Comisión de Deportes debe de integrar una mesa, pero no con los mismos. Una mesa con los atletas, una mesa con los especializados en el tema, para que puedan contribuir y aportar a que esa ley sea mejor. Ese sería mi punto de vista y totalmente comparto con usted que el tema es de estructura. Ahora en la parte sustantiva, yo diría que todos nos quejamos porque antropológicamente no tenemos la capacidad, que somos chiquitos, que no comemos bien y que nos metemos al problema. No, hombre, ahí está África. África tiene los índices gravísimos de alimentación y de nutrición y tiene grandes problemas en el desarrollo socioeconómico, pero son una potencia. Son una potencia. Igualmente, las partes en Oceanía se da lo mismo. Y en Centroamérica hay países que ya nos van acercando y nos van avanzando. Ahí está la muestra en el fútbol, pues ahora nos gana Costa Rica, nos gana Nicaragua. Ahora nos elimina Belice. No, hombre, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Pero todos nos quejamos de nuestra desgracia. Pero la desgracia que no nos deberíamos de quejar es de que no hacemos nada por mejorar ese tema. Profesor Rosales, ¿qué más se puede hacer? Usted está desde adentro. Ya hablamos de la parte de las federaciones, cómo elegir los directivos, de los retos que hay, pero pongámonos proactivos. ¿Qué más podemos hacer? Porque realmente estamos en crisis, se necesita que se apoye al deportista, que ellos se sientan, lo que decía el señor Fortuny, que mucho recae sobre los padres. Entonces, nuevamente, un deporte que debería tener alcance para toda la población, estamos hablando de padres que se toman, a veces no es ni siquiera tanto el dinero porque los llevan a las piscinas o a las pistas del gobierno, pero tiene que tener un padre el tiempo de llevar al niño o a la niña, de estar ahí, de apoyarlos, de verlo de sus zapatos, etcétera. ¿Cómo hacemos para que de verdad nuestros atletas sientan ese apoyo desde pequeños para poder ir haciendo atletas desde niños? Sí, todo el tema está en la ley. En la ley del deporte lo que hay que hacer es que mejorar la parte financiera, ponerle un reglamento a la parte financiera, un porcentaje para administración, un porcentaje para infraestructura, un porcentaje para formación y capacitación, un porcentaje para los atletas, para su financiamiento, para su fortalecimiento, para su desarrollo, pero con un cumplimiento, a que el directivo a los 6 meses que no cumpla con eso, se le suspende de sus cargos. Ahí va a ver si no lo hace. Lo que pasa es que la ley no tiene una normativa en ese aspecto. Habla de los objetivos que tienen que promover, que tienen que desarrollar, levantan la mano, juran que van a cumplir, pero no lo hacen, porque no hay una sanción. Entonces hay que mejorar la ley. Yo le aseguro que si yo fuera el presidente por decirle, del X deporte, ¿verdad? Y cada 6 meses yo tendría que rendir cuentas, o en un año rendir cuentas de mi inversión y lo que hice, y si no lo cumplo me tengo que ir, y le aseguro que me pongo a trabajar. Pero si no hay quien me evalúe, ni quien me diga, mire, hasta aquí, señor, hasta aquí se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque usted no tiene la capacidad. O sea, una evaluación por objetivo y resultado. Pero tiene que estar en la ley, tiene que estar la norma. Entonces el directivo
va a tener miedo, pues va a decir, bueno, yo voy a ir ahí a Honoren, pero voy a trabajar a Honoren, no por el viaje, no por los viáticos, no por ir a conocer otros países, sino que por ir a hacer una labor como guatemalteco. Hombre, si uno debe amar su país, y ahí está el problema grave, que no tenemos esa capacidad. Yo siento que no hay una como responsabilidad moral y cívica y ética del dirigente guatemalteco, que debe amar a su deporte, como el atleta cuando corre, cuando juega, si uno entrega su corazón, lo hace con su mejor afinidad, lo hace con su mejor capacidad, pero el resultado no se da porque le hace falta elementos básicos, ¿verdad? Mire, Barrondo aquel día haciendo colectas para poder participar. Usted ha hecho mucho énfasis en el tema de la ley. Lamentablemente, pues la ley parece, más bien es un papel mojado. Mucho de lo que usted ya habla está plasmado en la Ley Nacional del Deporte y sencillamente no se cumple. Y en el tema de financiamiento, pues bueno, yo creo que la experiencia de algunos podrán confirmar que cuando se quiere tocar la distribución del dinero, pues saltan inmediatamente porque en contra, por supuesto, saltan en contra porque realmente la cantidad de dinero que reciben anualmente es multimillonaria y se ha vuelto un negocio para muchos. No digamos aceptar federaciones de deportes nuevos, de deportes modernos, es casi imposible, si no imposible, inscribir o que la CDAG permita que nuevas federaciones se incorporen, porque, por ejemplo, son deportes de la juventud, los nuevos, los modernos, pero como eso significaría quitarle algo al resto de las que ya están, pues entonces se oponen. No digamos el deporte de las personas discapacitadas. Hubo un intento este año, pero la oposición fue tan fuerte que no se pudo darle un reconocimiento explícito a los deportes de las personas discapacitadas, porque casi por generalidad las personas ya involucradas se opusieron al mismo. Entonces, como que estamos en medio de un nudo muy complicado, pero que si no lo resolvemos, si no sacamos a las personas que ya se incrustaron ahí, pues creo que estamos hablando solo en deseos y no en cosas concretas. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo con usted. Por eso yo digo que muchos dicen la protesta y la propuesta. Y yo quiero decirle que en mi última etapa, que Dios me permita vivir estos últimos años, voy a seguir haciendo mis aportes y me voy a personar a la Comisión de Deportes del Congreso y a velar porque realmente se cumpla con eso y que esos reglamentos sean aprobados y que queden dentro de la ley. Porque si no hay un método coercitivo para el dirigente, no lo hacen. No lo hacen. Por ejemplo, él dice fomento y desarrollo del deporte. Entonces usted tiene que aceptar a todos los deportes, a todas las nuevas organizaciones y estructuras deportivas que se den para promover la novedad del deporte internacional. Pues si el deporte no es absoluto, no solo de un tema, sino que es general, por lo tanto, los deportes que van haciendo es de la función de la CDG, pero como ustedes decían, no lo hacen porque entonces ya la asamblea se les va a ampliar, pues ya va a tener más deportes, va a tener a más que convencer, a repartir más la plata. Entonces ahí es el problema. Por eso yo insisto en que tiene que ser en la ley. Entonces la ley tiene que tener esos candados y un reglamento duro. Ok, hay fomento, llenó los requisitos, bueno, no cumple, no quiere desarrollar el deporte, entonces señores, para afuera. Y entonces ahí va a ver usted si no se cumple con todo eso. Profesor, hay otro tema, además de presupuestario, que está afectando mucho al deporte en nuestro país y es esta tendencia moderna de los pensums educativos de recortar el tiempo de deporte. En muchas escuelas ya solo tienen 2 veces a la semana deporte y cada vez se le da menos importancia. Sin embargo, la oxigenación del cerebro es muy importante para el desarrollo académico de los estudiantes. Y este ya no es tanto un tema de dinero, porque es tema no de la federación, ni del Comité Olímpico, ni de la CDAG, sino que es un tema de que estos no están influyendo ni están apoyando al deporte para que los chicos, los niños en las escuelas puedan practicar deportes. Ese es un problema grave de la Dirección de Educación Física,
Cuando los maestros sigan con sus 4 secciones y sus 6 secciones y teniendo la educación física limitada, que no da la cobertura nacional, un profesor de educación física para 800 alumnos, ya se puede imaginar usted. Y si tiene solo 6 secciones, y si no tiene tiempo completo. Entonces, eso es grave, porque la Dirección de Educación Física, el Ministerio de Educación es el responsable de promover de que todas esas plazas, todas las escuelas y todos los colegios tengan su profesor de educación física y se cumpla como mínimo, ¿sí? Como mínimo, 2 periodos a la semana. Si no se llega a ese mínimo de 2 a 3 periodos, entonces vamos de regreso. Entonces, ¿qué hace el profesor de educación física? Sale con una pelota y tiene 60 alumnos y tiene la sección A, la sección B y la sección C. Tiene 180 alumnos, entonces es fácil organizar 4 chamuscas, hay 4 pelotas y esa fue la clase de educación física. Pero el desarrollo de su motricidad, de su psicomotricidad, el desarrollo de sus cualidades, el desarrollo de tiempo y espacio, el desarrollo de determinación del pensamiento, de coordinación de las fases científicas que producen dentro del organismo a una mejor división celular, una mejor velocidad del torrente sanguíneo, todo eso va de la mano con una buena alimentación, todo eso va de la mano con una buena regulación escolar, todo eso va de la mano con una actividad correctiva de educación física, para que el niño tenga sus elementos básicos de la coordinación, para que cuando él va al deporte, entonces ya la psicometría y la parte evolutiva científica del ser humano le permita coordinar todos los aspectos musculares que le funcionen a él para determinado deporte. Entonces ahí viene el fomento y el desarrollo del deporte en la base formativa. La educación física es una, pero el deporte escolar es otro. Profesor Entonces Rosales, son 2 temas totalmente diferentes. Lamento interrumpirlo, pero ya se nos está acabando el tiempo y no quiero cerrar este análisis, esta entrevista con usted, pidiéndole si tiene alguna reacción. No sé si tuvo la oportunidad de leer las 2 declaraciones o los 2 comunicados que buscaron aclarar una nota de prensa, tanto por parte de CDAG como de parte del Comité Olímpico Guatemalteco. Yo en lo personal debo de confesar de que algunos de los puntos ahí mencionados tienen razón, pero la gran mayoría se nota que fueron relacionistas públicos sin una rendición de cuentas claras. No sé si usted comparte su opinión, si usted pudo leer esos comunicados que se publicaron durante el día de hoy. Mire, los comunicados yo siempre yo los tengo tipificados como ¿cómo le quisiera decir? Que en el agua sucia echarle cloro, pues, nada más solo para aclarar el agua, para que se vea que así es, pero un lavado de arras y de pago, no valga la publicidad, y darle con biclorina hasta la esquina y cepillar las esquinas y limpiarlas y poner el agua transparente, eso no es. Yo me puedo defender y decir que todo lo hago bien, pero debe haber una rendición de cuentas con el objetivo, con las metas cualitativas, con los ensayos, con las pruebas. Es que el deporte es medible. El deporte es medible. Yo no me puedo defender con una carta. Diciendo, sí, que el profesor Rosales lo hace bien y ha contribuido al fútbol y todo va Eso es fácil hablar. La cosa es comprobarlo. Que diga, bueno, tengo la Federación de Fútbol, por ponerle un ejemplo, debería de tener aproximadamente 1 millón de deportistas federados a su federación. Y no los tienen. Bien, profesor Rosales, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Lamentamos que no hayamos podido restablecer la comunicación con el deportista Álvaro Fortuny, pero a veces la tecnología no apoya en estas cosas. Así que gracias, profesor Rosales, muy amable, buenas noches. Muchas gracias, muy valiosos sus comentarios. No, a ustedes un abrazo, muy amable. Igual al señor Fortuny, le agradecemos que nos hayan acompañado ambos. Bueno, Carmina, tema que da todavía mucho de qué hablar. Muchísimo.
Sí. realmente. Y con la noticia que salió en España que van a quitar las canchas de fútbol de las escuelas, o sea, no he visto cosa igual. O sea, están viendo, el deporte es tan importante y están viendo cómo acaban con él, ¿no? Es penoso. Efectivamente. Yo lamento no haber comentado el tema de la Fundación Olímpica Guatemalteca, que es un esfuerzo muy importante del sector privado, precisamente para desarrollar y hacer lo que el comité y la CDAG no hacen. Pero en fin, lo trataremos tal vez algún otro día. A ustedes muy amables por habernos acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antiguo. Buenas noches. Muchas gracias.